En este episodio hablamos de salud de la mujer, de la menstruación, de las vacunaciones, de los anticonceptivos, pero sobre todo de cómo ir buscando el lugar en el área del diseño, a partir de proyectos, trabajos, lecturas y podcasts. Miria Solórzano es diseñadora y empezó dedicándose a la visualización de datos, y hoy en día hace investigación. Fue pasando por países y manera de hacer bien diferentes, y nos cuenta en esta entrevista sobre este recorrido. Subí las escaleras, crucé los arrecifes, me llevaron los trenes, las aguas me trajeron y en la piel de las uvas me pareció tocarte. La madera de pronto me trajo tu contacto, la almendra me anunciaba tu suavidad secreta, hasta que se cerraron tus manos en mi pecho y allí como dos alas terminaron su viaje. Era un fragmento de una poesía de Neruda que me hizo acordar a esto del recorrido. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Quieres presentarte? Vale, pues muy rápidamente. Primero, gracias Mariana por invitarme a este podcast. La verdad es que para mí siempre he sido bastante fan de los podcasts y este fue un gran descubrimiento. Después me vas a contar qué escuchás. Sí, y la verdad es que me dio mucha emoción, ¿no? Ver que existe este espacio para compartir estos proyectos en habla hispana y que hay gente pues haciendo cosas tan interesantes, ¿no? Y tan inspiradoras y que existe este espacio para compartirlos. Súper valioso lo que estás creando. Muchísimas gracias. Vale, pues mi nombre es Miria, yo soy mexicana, soy específicamente de una ciudad en el sur de México que se llama Oaxaca. Oaxaca ha sido muy popular últimamente porque ha salido en varias series, no sé, se le ha dado mucho más difusión. Oaxaca es un lugar muy mágico, lo recomiendo ampliamente. Si les gusta la comida, la historia, las artesanías, el color, Oaxaca es el lugar a donde ir en México. Y he estado viviendo en Barcelona ahora durante ya casi 5 o 6 años, algo por el estilo. Y yo hago algo que se llama Design Research, ¿no? Investigación en diseño. Bueno, cuando estaba en el instituto, ¿no? En la preparatoria, yo terminé haciendo mi especialidad en físico-matemático y cuando me cambié a estudiar diseño, me acuerdo que los maestros me... O sea, hiciste toda una carrera de física hoy y matemática. No, era más, en México es como cuando terminas tu bachillerato, no antes de los 18 años, entre 16 y 18 tienes que escoger como un área. Sí. Antes de entrar a la universidad. Y entonces la mía era físico-matemático. No era una carrera como tal, pero es como una especialización, ¿no? Y recuerdo que cuando terminé esto y le decía a mis profesores que quería estudiar diseño, me decían como, ay, no, qué triste, ¿no? Qué desperdicio de mente. Y era como, no, pues es que el diseño también tiene esa parte lógica, ¿no? Y tiene esa parte, no todo es artístico. Estudié una carrera que se llama Diseño de Información Visual en México y esto pues tenía las bases del diseño gráfico, pero el objetivo principal era transmitir información de una manera correcta para ciertos objetivos, ¿no? Podía ser diseño de información para la educación, diseño de información para interacción, para organización social, para... O sea que hiciste muchas infografías. Exacto. Era más que nada sobre, y que podrían ser infografías físicas o infografías digitales o otro tipo de diseño de información, ¿no? Pero todo era alrededor de eso. Y creo que todavía el día de hoy es uno de mis superpoderes, ¿no? Siempre que he trabajado en proyectos,
la idea de traducir grandes volúmenes de información en un gráfico que comunique lo que tiene que hacer, que sea claro y que sea visualmente atractivo, tiene muchísimo valor, ¿no? Yo siempre digo que es esta idea de que todos estemos en la misma página, porque cuando hablamos, a veces estamos hablando de cosas muy diferentes, pero cuando lo vemos y está enfrente en un gráfico, es cuando realmente nos pone en la misma página. Cuando terminé la universidad empecé a trabajar en una agencia de diseño que hacíamos más pues diseño gráfico, empaque y marketing, y aquí lo que me faltaba un poco era ese impacto del diseño de la información, ¿no? Entonces me cambié a trabajar a lo que hoy es Fjord, antes era In Situ, y aquí hacíamos muchos proyectos de investigación. Aquí fue donde descubrí lo que era la investigación cualitativa, ¿no? Como un diseñador también podía ser un investigador y el valor que esto tenía a los proyectos. Hacíamos muchos proyectos comerciales, ¿no? Para bancas, para empresas de movilidad, para alimentos, para tecnología. Y, o sea, y en general te tocaba eso de ir a investigar y a hacer entrevistas y talleres con gente para averiguar cuáles eran sus Fíjate que necesidades. en Fior, mi rol era más esto de diseño de información. O sea, ellos tenían un equipo de investigación, ¿no? Y iban a eso, iban a campo, salían de la oficina, iban a campo, y cuando regresaban era cuando entraba mi rol, que era coger toda esa información, que era muchísimas páginas de información, y traducirlo todo en estos gráficos o en vídeos o en algo que pudiera ser digerible por el cliente y que mantuviera la esencia de la investigación, ¿no? Porque hay muchas veces que lo que uno quiere traducir es ese feeling, ¿no? de los que hicieron investigación en campo. Pero yo como tal en ese momento no hacía la investigación. Pero ahí también me di cuenta que otra de las cosas interesantes era que sentía que la gente que tenía estas educación en negocios tendía a ser mucho más escuchada que un diseñador, ¿no? Por alguna razón llegaba alguien con un business plan y parecía que ese business plan hablaba mucho más que una investigación cualitativa, ¿no? con usuarios. Y decidí hacer esta maestría, ¿no? en Milán, que se llama Diseño Estratégico, para yo misma, para aprender este lenguaje de negocios. ¿Y en qué universidad la hiciste? Estuve en el Politécnico de Milán y sí, esta maestría era muy interesante porque tenía parte de negocios, ¿no? Teníamos algunas clases con los MBAs, pero también se enfocaba mucho más en diseño de servicio. Más que en producto, se quería centrar en el servicio como tal. Pues así llegué a Barcelona, a una consultoría que se llama, bueno, que en ese tiempo se llamaba Claro Partners, ¿no? Pero discúlpame, si uno estudia en Milán, no es tan obvio que vaya después a Barcelona a trabajar. No, es que fíjate que encontré este lugar que era muy especial, ¿no? Lo que yo estaba buscando era una consultoría y encontré esta justo que para mí era perfecta porque eran muy pioneros en esta visión de combinar prácticas, ¿no? Entonces ellos tenían como 3 grupos. Había por un lado diseñadores, había por otro lado antropólogos y otra parte de negocios. Entonces era como estas 3 disciplinas que siempre se juntaban para hacer proyectos de innovación. De repente encajó todo, ¿no? Era como, vale, investigación, negocios, diseño, de aquí soy, ¿no? Pues Barcelona es una ciudad muy bonita para vivir. Entonces también fue como, ¿por qué no? ¿No? Era muy diferente a Milán, que era muy gris, era mucho más seria. Barcelona es muy relajada, muy soleada. Entonces fue el salto perfecto. Creo que realmente me gustó más también por la cultura. Perfecto. ¿Y es desde esta consultoría que ustedes están haciendo proyectos para países en desarrollo? En esta consultoría empezamos, bueno, yo empecé como tal, se hacían proyectos, teníamos proyectos comerciales y proyectos más de desarrollo social. Sí, trabajábamos con la Fundación Melinda Gates y con otra organización aquí en Europa que se llama Climate Kick. Solo para terminar la historia, ¿no? Después de esto salté a ser más independiente, ¿no? Freelance. Y fue aquí donde realmente
empezó a encajar todo lo de la investigación desde un punto más social. O sea, no seguís trabajando más en esa consultora, pero sin embargo tenés como clientes a esta fundación, por ejemplo, a Bill y Melinda Gates Foundation. Fue usualmente durante la pandemia, que empecé a hacer estos proyectos de investigación ya más por mi cuenta. Bueno, y lo que me gustaría contar hoy es pues esta importancia de la investigación, ¿no? Porque usualmente a los diseñadores siempre nos dicen hablar con el usuario, y parece que todos lo tenemos en la cabeza, pero que realmente hay que hacerlo correctamente, ¿no? Hacerlo pues con una metodología y con unas herramientas que te llevan a unos resultados realmente valiosos, ¿no? Y aquí podría contar este primer proyecto que trabajé con Bloody Good Period. Bloody Good Period es una organización en Londres que lo que ellos intentan es combatir la pobreza del periodo, ¿no? La pobreza en menstruación es esta idea de pues las mujeres cada mes tienen su menstruación, y especialmente los que son grupos de más bajos recursos y grupos vulnerables tienden a tener muchos problemas y muchas limitaciones para comprar productos. Para mí esto fue como una revelación, ¿no? Porque era como, es una organización en Londres, esta ciudad tan desarrollada, tan de primer mundo. O sea, vos te referís a productos de higiene personal, la copa menstrual, las toallas femeninas, esas cosas. Exacto, toallas, tapones, y para mí fue una gran revelación porque claro, la idea era, si esto es lo que pasa en Londres, ¿qué está pasando en Latinoamérica, no? Vale, pues ellos en Londres tienen como dos pilares, ¿no? Uno que es proveer productos a estos grupos de más bajos recursos, ¿no? Refugiados, grupos vulnerables, y otra parte que era la de educación. Ellos también son muy activistas en la idea de decir seamos más abiertos con la menstruación, hagamos que las mujeres entiendan su cuerpo y puedan tomar control sobre él. Y usualmente hacían todas estas sesiones en presencial, ¿no? Ellos usaban estos centros sociales o centros de refugiados, iban ahí y daban talleres. Pues, ¿qué pasa? Que viene la pandemia, que todo cierra, ¿no? Todas las cosas presenciales cierran, y aquí fue donde me puse en contacto con ellos, y por esta necesidad de decir qué pasa con nuestro programa educativo, ¿no? Y bueno, pues lo que primero se nos ocurrió a todos, porque era nuestra realidad personal, era pues hacemos Zoom, pues hacemos vídeos de YouTube, pues sí, la primera idea, ¿no? Como a todos. Pero después fue un poco decir, dale, vamos un paso atrás y veamos cuál es la realidad de estas personas hoy en día. Se hizo una mini investigación de intentar llegar a estos centros de refugiados, ¿no? Que aunque ya no tenían contacto directo con las personas, con los beneficiarios, aún seguían en contacto telefónico, y de repente ellos nos cuentan aquí que por la pandemia muchos de estos grupos ya no tenían trabajo como tal, ¿no? Muchos de sus trabajos habían sido cortados, y que lo que más les hacía falta era dinero para poner crédito a sus móviles. Y como no tenían crédito en sus celulares, estaban como un poco desconectados, ¿no? Decían, muchos de ellos solo tienen un celular por familia, y como no hay cómo poner crédito, estamos un poco desconectados con ellos. Y aquí viene pues el gran momento, ¿no? Pues si ellos están desconectados, nadie va a venir a un Zoom, nadie va a usar el video de YouTube. Y fue la forma para nosotros de replantear cómo tenía que ser esta educación durante la pandemia, que bueno, se hizo algo mucho más analógico, ¿no? No se quería perder contacto con las mujeres, con los beneficiarios, y se hizo un sistema que era a través de cartas, ¿no? Te llevaba una carta a casa con alguna especie de cartas como las que escribíamos antes, o sea, de puño y letra con papel. Sí, y de hecho así lo hicimos, ¿no? Como que pareciera que alguien te había escrito, y tenía un teléfono abajo, ¿no? Porque también queríamos que fuera un poco interactivo, y era como, vale, si tienes alguna pregunta sobre esta información, llama a este número. Y había varios voluntarios que habían sido, que habían seguido esta formación para poder contestar los teléfonos,
ir haciendo un seguimiento, ¿no? del programa educativo de salud menstrual. Esto lo cuento porque esa es la importancia, ¿no? De acercarse, de obtener información del contexto para crear soluciones Sí, que es fundamental entender el contexto. Que cumplan el objetivo. Sí. Y que no se queden a la mitad. Sí. ¿No? Y aquí otro apunte, ¿no? Que me gustaría decir es que a veces nos enfocamos mucho en el beneficiario final, pero que hay mucha información alrededor, ¿no? Por ejemplo, aquí no podíamos llegar al beneficiario final, pero sí que podíamos llegar a estas instituciones que tienen contacto con ellos, ¿no? Y son igual de valiosas obtener información desde instituciones que son como intermediarios. Vale, pues este es un proyecto sobre investigación y uno de los grandes retos de esta investigación cualitativa que yo hago, que es más hablar con las personas, es este gran reto que siempre que tú dices y que hablas con una organización, especialmente organizaciones más grandes, te devuelven diciendo como, vale, pero hiciste 5 entrevistas. O sea, solo 5 personas te lo dijeron. Y te quedas así como, sí, solo 5 personas me lo dijeron, pero lo que tienen que entender aquí es que yo busco patrones. Una persona me lo dice, no es un insight. Cuando más personas te lo van diciendo, sabes que puede ser extrapolable a una muestra mucho más grande. Pero aún así hay organizaciones que todavía no tienen ese mindset, ¿no? Que todavía no están en esa madurez para aceptar esta investigación cualitativa. Y una pregunta, porque vos estabas en España y esto sucedía en Inglaterra, ¿cierto? Sí. Entonces, sí. ¿Hiciste estas entrevistas por teléfono o cómo fue? Sí, la verdad es que ahora toda esta investigación cualitativa especialmente se ha movido a ser muy digital, ¿no? Anteriormente era ir al lugar, hablar con las personas, pero ahora todo es por teléfono, por lo cual tiene aún más relevancia que para grupos vulnerables hay estos intermediarios, ¿no? Me lo imagino. Anteriormente habíamos hecho otro proyecto para la Fundación Gates sobre cartillas de vacunación en África, Asia, en los lugares más rurales. Hoy por hoy eso sería impensable, ¿no? No podríamos haber llegado a esos lugares donde se llegó para este proyecto. Por lo cual ahora es más ser un poco creativos y ver qué persona intermediaria tiene información al respecto. Claro. Sí, esto ha cambiado bastante con la pandemia, la forma de hacer investigación. ¿Querés contarme sobre el caso de las plantillas de vacunación? Sí, la verdad es que, bueno, ese proyecto como tal no es tan mío, Mariana. Yo estuve un poco involucrada, pero no es tan mío, pero sí, es uno de los proyectos que se hizo con la consultoría. Y esto iba un poco a mi último punto, ¿no? Estas grandes fundaciones a veces trabajan con estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema de vacunación. Y los ven casi como que unos sistemas muy robóticos. Se enfocan mucho en eso. Por ejemplo, este objetivo era mejorar la cartilla de vacunación. ¿Qué quiere decir? ¿Como que más gente se dé vacunas? No, especialmente era que eran unas cartillas que habían visto que tenían algún problema que las mujeres, por ejemplo, o los padres, ni siquiera entendían el valor y entonces las perdían. Eran cartillas que en Asia y en África, en algunos lugares más rurales, se tienden a deshacer porque son papel, ¿no? Y decían, es un documento súper importante de vida y no está siendo capturado por el cliente a largo plazo. Sí. Vale, pues desde nuestro punto de vista no es mejorar el sistema de vacunación, ¿no? O el sistema de las cartillas, es entender por qué a los usuarios que las usan, ¿no? Porque a los usuarios que deberían estar dándole valor no se lo dan. Y aquí empezó esa investigación más cualitativa, ¿no? Ir y más que nada hablar con la gente. Encontramos que había 3 actores principales, ¿no? Tanto los padres, los que proveen las vacunas, ¿no? La persona que literal te da el shot, y había otros ministros de salud que también tenían mucho contacto con este documento. Pero para nosotros era darle el cambio a la fundación
de intentar no entender el sistema, pero entender a las personas que lo usan y por qué es que, es que no está siendo efectivo. ¿Y por qué descubrieron que los padres no lo usaban? Pues número uno, que muchos de ellos ni siquiera entendían, ni siquiera hablaban el idioma, ¿no?, en el que estaba escrito la cartilla de vacunación. No entendían ni siquiera para qué funcionaba. ¿Dónde mantienen estas cartillas? Pues en casa, ¿no? Y no tenían un espacio específico para mantenerlas, ni siquiera estar dentro de una bolsa de plástico, ¿no? Estaban ahí entre los artefactos de comida, entre la ropa, ¿no? Y se iban desgastando muy rápidamente. Y tres, pues para los trabajadores de salud, que eran cartillas que entendemos, que hay que llevar un registro, especialmente para la parte de conteo nacional, pero tener que llenar una cartilla durante 20 minutos porque tienes que llenar esta parte 5 hojas más y otros 20 formatos, pues hacían que por niño eran 20 minutos de estar llenando papeleo. Cuando necesitaban algún sistema que fuera un poco más rápido, ¿no? Se habían hecho algunos prototipos de algunas cartillas que fueran más dinámicos, ¿no? Que la idea era tal vez quitar algunas partes, ¿no? Y que esto fuera parte del registro, algo que pudiera dinamizar y no fuera solo llenar a mano lo mismo 20 Claro. veces. Bueno, y aparte supongo que el hecho de que fuera en papel la cartilla tampoco hace como a la legitimación de eso como un documento importante, ¿no? Digo, porque Sí, los sí. pasaportes, ese tipo de documentos en general, o las cédulas de identidad, los documentos en general tienen como un papel especialmente bueno o están plastificados, que eso hace que, bueno, duren más tiempo y se entienda que es un documento importante. Sí, sí, 100%, ¿eh? Eso era, si tú ves estas cartillas, te das cuenta, sí, era impresionante ver, ¿no? Era el papel más delgado, entiendo que era por cuestión monetaria, ¿no? A una tinta, todo en en el menor espacio posible, ¿no? Para que fuera lo más pequeña y que fuera, según ellos, fácil de distribuir, pero entonces terminaba siendo como un librito lleno de texto que por supuesto estas personas no podían leer y que no se entendía ni siquiera para qué era, ¿no? No tenía ninguna especie de icono de ilustración que te hiciera relacionarla con la vacunación, con salud, con algo importante, ¿Y ¿no? ustedes terminaron rediseñando ese artefacto? Sí, nosotros éramos más como facilitadores, porque esto lo que hace la Fundación Gates es que llama a varios países y nosotros hacíamos la investigación, se presentaban los resultados y se hacían una especie de talleres para los diferentes países donde hacíamos prototipos, ¿no? Con ellos, decidir, vale, cómo podríamos hacer en los diferentes y contextos específicos, ¿no? Porque entiendo que cada país tenía sus peculiaridades. Y ya después ellos toman este proyecto y lo siguen implementando. Como todo, ¿no? Tiene positivos y negativos, pero ser consultor a veces esa es la parte negativa, ¿no? Que nosotros terminamos hasta cierto punto, el proyecto está hasta ese punto, ¿no? Donde nosotros facilitamos el diseño de nuevas cartillas de vacunación para algunos gobiernos, pero después la implementación ya es de parte del gobierno. Y a veces eso tiende a escaparse. Que a vos te gustaría más que estuvieran desde el principio hasta el final. Sí, bueno, porque pues tiene sus pros y sus cons. Como te digo, cuando eres consultor, pues trabajas en muchos proyectos, en muchas áreas, es muy interesante ver muchas cosas diferentes, pero también es como, hay resultados que es como enviarlos al espacio y uno nunca sabe hacia dónde se fueron, ¿no? Igual se fueron a un hoyo negro, igual llegaron a un planeta muy poblado, no lo sabemos. Y confías que la investigación que hiciste y que lo que hiciste sea lo suficientemente bueno como para que otro realmente lo quiera seguir. Sí, y bueno, esto lo comento por eso, ¿no? Por esta importancia de entender a estos sistemas más desde sus individuos, ¿no? Que es la parte de la investigación cualitativa. Entender cuáles son las necesidades, los retos de cada persona
y no solo del beneficiario final, ¿no? Esto era lo que trabajábamos mucho con la Fundación Gates, que no hay solo un usuario final, que para llegar a este beneficiario hay muchas partes, hay muchos intermedios y que es importante entenderlos a todos, ¿no? Esta entrevista es parte de las listas Infografías, Visualización de Datos, Investigación en Diseño, Diseño Feminista, Diseño y Salud, México y Diseño y España y Diseño. Me pareció súper interesante cuando Miria dice que a veces nos enfocamos mucho en el beneficiario final y a veces las instituciones intermediarias se pueden escuchar también. En el trabajo mío, nosotros escuchamos un montón a las ONGs. Dependiendo del proyecto, se invita a las ONGs de un sector o de otro. O sea que eso de escuchar a las instituciones intermediarias, creo que lo hacemos. No sé si bien o mal, pero es algo que es parte de cada proyecto donde estoy. Pero sin embargo, escuchar al beneficiario final no es una práctica común. Por eso trato de hacerlo y de plantear el tema. En realidad, pienso ahora que el rol nuestro no es traer a un grupo definido, sino estar atentas a quienes no están viniendo a la mesa. Y en el caso de Miria, ella se dio cuenta que eran esas instituciones intermedias, en nuestros casos serán otros. Pero esa pregunta tiene que estar, ¿de quién nos estamos olvidando? Porque los recursos no son infinitos, muchas de estas definiciones se hacen en función de lo que siempre se hizo, de los contactos, de los que está más a mano y no necesariamente de planearlo estratégicamente de una manera inclusiva. ¿Cómo es esto de trabajar como investigadora en diseño freelance? Por lo que se ve o por lo que se escucha parece como una situación ideal, ¿no? Poder trabajar como freelance haciendo investigación en diseño en estos proyectos sociales. ¿Cómo es en la vida cotidiana? Pues ciertamente, ¿qué te podría decir? A ver, es interesante que a veces estos mismos proyectos te llevan a una especialización que no esperabas, ¿no? Por ejemplo, después les contaré mi último proyecto, pero empecé a trabajar con Bloody Good Period, después trabajé con una app de menstruación y ahora, al parecer, trabajo mucho sobre salud menstrual, ¿no? Porque, pues sí, entiendo que esto va pasando más como boca a boca, ¿no? Hacemos este proyecto. ¿Pero a vos te gusta especializarte hacer, ¿no? en un área o preferirías ser más generalista? La verdad es que ahora siento que ya estoy encontrando como mi especialización, ¿no? Que va en cuanto a salud, en cuanto a la intersección con género y a un ámbito que sea más social, ¿no? Vale, eso es por un lado, ¿no? Creo que orgánicamente como que uno va creando su especialización. Pero también, pues ser freelance tiene como muchos altas y bajas, ¿no? Creo que tiene uno que estar muy consciente que, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Al principio, de repente todos los proyectos cancelados y fueron varios meses difíciles y después como que esto va recuperando. Y así es, ¿no? Hay veces que no hay mucho trabajo, hay veces que hay mucho, ¿no? Y todo se te junta y ya no sabes de dónde sacar más horas del día. Perfecto. Y es siempre estar haciendo networking. Esa es otra. Es como constantemente estar intentando conocer nuevas personas. Decime una cosa, ¿qué te imaginas haciendo en el futuro? ¿Qué me imagino haciendo? Pues sí que me gustaría entrar a más proyectos como el que te contaba de género. Realmente a veces cuando trabajamos como investigadores descubrimos ciertas cosas, ¿no? Que no sabíamos que existían en el mundo, como esto de salud menstrual. Después de esto salté a otro proyecto sobre anticonceptivos, ¿no? Y era un proyecto muy, muy intenso diciendo que el 50% de los embarazos hoy en día son embarazos no planeados y esto es un average mundial. Y de repente era como, ¿por qué si hay tantos anticonceptivos? ¿Por qué no están llegando a las mujeres? ¿No? Y
haciendo esta investigación, de repente uno descubre cosas, ¿no? Como cuando trabajé con Bloody Good Period y esta pobreza del periodo y qué es lo que falta, que me gustaría a mí, pues empezar a crear propias soluciones y empezar algún proyecto propio, ¿no? Ahora con algunos amigos hemos estado hablando sobre esto, sobre salud menstrual, sobre si esto es el contexto de Europa, cuál es el contexto de Latinoamérica y qué se podría hacer al respecto en cuanto... O sea, ¿te gustaría hacer algo en Latinoamérica? Sí, sí que me gustaría regresar a Latinoamérica y empezar un proyecto propio. Bien, y decime una cosa, ¿qué te inspira? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando que te inspira? Al principio de la entrevista me dijiste que escuchabas muchos podcasts. ¿Escuchás algunos podcasts de diseño también en inglés? A ver, el que siempre he sido súper fan es uno que se llama 99% Invisible, 99% sí, es como el más conocido, ¿no? Sí, ese es el más conocido y creo que es impresionante como durante tantos años sigue siendo tan bueno. Hay otra que me gusta mucho y que lo recomiendo que se llama Invisibilia. Sí, bueno, ese es más de política, ¿no? No es sobre política, sí, es más sobre, pues cada podcast tiene diferentes temáticas, pero es más sobre... Ah, sí, perdóname, ya sé, está buenísimo sí, Invisibilia. Sí. Me lo confundí con otro, Intercepted. Tenés razón, contalo vos. Pues es que es muy difícil de describir porque cada episodio es diferente, pero la idea es que ellos toman un tema y van investigando como para ver... Hacen periodismo investigativo. Sí, exacto, sobre un tema específico, cómo es que el contexto influye, qué cosas son realmente hechas por el hombre versus qué cosa es un contexto. No sé, es muy interesante, la verdad es que son unos genios. Sí, yo escuché algunos sobre salud mental y era muy interesante porque ellos, por ejemplo, dentro del mismo podcast pueden entrevistar al paciente, a la madre, a algunos médicos especializados en el tema. Entonces toman un tema y lo exploran desde distintos puntos de vista. Sí, son genios. La verdad es que es impresionante cómo pueden llegar a esa profundidad en ciertos temas, ¿no? Y pues muy eso, bien. Y un poco en cuanto a género, algunos libros que he leído y que recomiendo mucho, el de Melinda Gates, que sacó hace como año y medio, The Moment of Lift. No sé cómo se dice. ¿Y cuál es el momento ese de levantada? ¿A qué se refiere? Ella se refiere a cómo trabajar con mujeres, ¿no? O sea, cómo ella pues siempre ha tenido un enfoque más en cuanto a mujeres. De hecho, leyendo ese libro me enteré de que este proyecto que estábamos haciendo sobre anticonceptivos es algo que la fundación ha puesto mucho presupuesto en esto, y es pues eso, entender en qué áreas es que las mujeres necesitan ayudarse unas a otras para levantarse, ¿no? Y ella habla ahí de muchos ámbitos, ¿no? Especialmente para las mujeres y de su creación de la fundación. Es muy interesante, lo recomiendo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Ay, gracias a ti. Me dio mucho gusto hablar contigo. Esta entrevista, si la hubiéramos hecho hace un año atrás, sería parte del libro que estamos a punto de sacar, Diseño y Salud. Ese libro lo estuvimos planeando por mucho tiempo. A algunos les parece fácil y simple lo de sacar un libro de entrevistas basadas en el podcast, pero les cuento que fue muchísimo trabajo de edición. La mayor parte de ese trabajo lo hicimos con Laura Badino, que hasta último momento le puso muchísimo cuidado y cariño para que salga con buena calidad. Y nos pasaron miles de cosas en el camino. Por ejemplo, estuvimos mucho tiempo trabajando con Manuela Níquel, por ejemplo, que nos hizo unos resúmenes visuales hermosos para el libro, pero que el editor que contratamos nos recomendó no publicarlos porque no agregaban información, sino que la resumían. Esto me dio mucha pena porque las visualizaciones eran preciosas.
Ya las vamos a ir publicando en nuestro canal de Instagram y usando otros medios. Hicimos mucho trabajo en vano, mucho, pero aprendimos. Nicole Vargas hizo el diseño gráfico como parte de su maestría para la Universidad de Valencia y en el medio de este proceso se mudó de Valencia a Bogotá. Seguimos colaborando y armando por casi 2 años, imagínense, 2 años de trabajo voluntario para sacar un libro. Fue sangre, sudor y paciencia. También tratamos de juntar dinero para la publicación. Es un esfuerzo gigante. La gran mayoría de este dinero vino de regalo de amigos porque fue mi cumpleaños y muchísimo menos de lo que esperábamos de nuestros escuchas. Eso fue una sorpresa porque pensamos que si generamos tanto contenido gratis y decidimos hacer una campaña de microfinanciación, muchos de nuestros escuchas iban a aportar. Un montón de gente que no conocíamos nos ayudó y muchos fieles también nos ayudaron a mover la campaña y eso fue genial. Estamos súper agradecidas con el aporte y la ayuda, con el apoyo de cada uno. El libro está en la imprenta y esperamos pronto tenerlo en nuestras manos y poder hacer una presentación en el Hospital Posadas en Buenos Aires, donde trabaja Laura y donde hay un Fab Lab y donde hay mucho interés en la intersección del diseño y la salud. Gracias a todos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.